Muy buenos días. Nuevamente nos encontramos, esta vez para hablar acerca del segundo gobierno de Alan García Pérez y el gobierno de Ollanta Humala Tazo. El reto que tenemos para esta oportunidad es que ustedes estén en la capacidad de contrastar y de enumerar los principales hechos o acontecimientos políticos, económicos y sociales que ocurrieron durante estos dos gobiernos. Yo sé que tú puedes. Recuerda, contrastar y enumerar. O sea, compararlos. Eso es lo que te pedimos. Soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia. Y como siempre, pues te invito a suscribirte al canal para que cuando subamos las posteriores clases que estamos, digamos, realizando, te lleguen de una manera automática y estés informado. Entonces, bienvenidos. Espero que les guste. Comenzamos. El segundo gobierno de Alan García Pérez, o va a gobernar desde el año 2006 hasta el año 2011. Como podemos recordar en forma breve, este segundo gobierno de Alan García Pérez fue uno de los gobiernos más notables que hizo, y que hubo en la historia del Perú, por si acaso, ya que hizo más de 130.000 obras. Sin embargo, es bastante cuestionado, ya veremos por qué. Fue un gobierno netamente neoliberal, totalmente opuesto a su primer gobierno, que fue pues netamente populista. El capitalismo que aplicó en este momento, pues durante su gobierno, se puede llamar un capitalismo en sedimentación, es decir, un capitalismo de nacimiento, que recién se está sembrando, se está preparando, ¿no? Ya que nos basamos todavía pues en una economía de subsistencia, sobre todo en lo que son pues la exportación de materia prima, y también pues en una economía de mercado sumamente débil, ¿no? En el 2007, lo primero que hizo Alan García en su segundo gobierno fue promulgar la ley de carrera pública magisterial. Una ley que se basaba pues en que todos los cambios que se iban a dar dentro del magisterio iban a ser de acuerdo a la meritocracia. Él lo va a, digamos, a promulgar, pero no se va a poner en práctica. Se va a poner en práctica todavía en el posterior gobierno que viene, que es el de Ollanta Humala Tazo. Tenemos el 2007 se produce el terremoto de Pisco. Este terremoto fuertísimo que sacudió pues el sur de nuestro país, donde fallecieron 500 personas y 58.581 viviendas fueron totalmente destruidas. Y hay que decirlo, donde se tuvo pues el apoyo, digamos, magnánimo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En el 2008 se da la creación del Ministerio del Ambiente. Este ministerio, que se va a poner como ministro a uno de los personajes pues más ilustres del Perú, que había planteado las famosas 11 ecorregiones. Estamos hablando de Antonio Bragg Egg. Se le encargaba a este señor para que pueda pues ver la forma como a través del Ministerio del Ambiente proteger nuestras riquezas naturales que estaban siendo depredadas, ya sea por la tala indiscriminada o también por la minería ilegal. En el 2008 se desarrolló la cumbre de la PEC en nuestro país. Recuerden que la PEC es la Asociación de las Economías de Asia-Pacífico, una asociación que reúne pues a las economías más poderosas del mundo y que nuestro país tiene el privilegio de ser parte. El 5 de octubre del 2008 se produce el escándalo Petroaudios y empezamos con los escándalos. Esto se debió al tráfico de influencias que fue muy característico en el gobierno de Alan García. Este escándalo de Petroaudios involucraba a altos directivos, en este caso de la empresa Perupetro, que era la empresa que administraba los petróleos de nuestro país, los yacimientos de nuestro país de petróleo. En este caso, Alberto Quimper, a un ex ministro, Rómulo León Alegría, y al mismísimo vicepresidente que en ese momento era Jorge del Castillo. ¿En qué consistía? En que la empresa Discover Petroleum International, que era una empresa noruega, había sobornado con $100.000 que le había dado pues Alberto Quimper para que aceite, como muy bien lo dice Quimper en los audios que salieron, para que aceite a los directivos de la empresa Perupetro, para que 5 de los 22 lotes que estaban en exploración y para explotación de petróleo le dieran a esta empresa. En otras palabras, era un soborno. Te doy $100.000 a cambio de que me den a mí esos pozos, ¿no? Esto Alan García lo escandalizó, inclusive los tildó de ratas, ¿no? Cuando después se va a enterar de que hasta el mismísimo Alan García estaba involucrado en estos escándalos, pues como repito, que van a ser característicos de su gobierno. El 16 de enero del año 2009, el embajador Alan Wagner presenta a la Corte Internacional de Justicia de La Haya
la demanda para solucionar la controversia de limitación marítima entre Perú y Chile sobre la soberanía que el Perú exigía de 37.900 kilómetros de nuestro mar. Como pueden observar en la imagen, la idea peruana o la propuesta peruana argumentada y correcta era que todo partía del hito de la Concordia. El punto de la Concordia, no hito, el punto de la Concordia partía una línea de acuerdo a las líneas geodésicas de la Tierra, ¿sí? Partía una latitud hacia la distancia de los 200 millas. Sin embargo, la versión chilena era que partía del hito número 1, que está unos, llamémosle, metros más arriba de lo que es el punto de la Concordia. Y de ahí jalaba una línea horizontal hacia las 200 millas. Entonces, este territorio estaba en disputa. El Perú exigía como suyo ese territorio y lo mismo lo hacía Chile. Ambos puntos de vista fueron llevados a la Corte de La Haya, que posteriormente dará su fallo, como lo vamos a estudiar más adelante. El 3 de junio del 2009 comienza la modernización del Estadio Nacional. Recuerden que el Coloso de José Díaz, como así se le dice, que es el estadio pues, donde nuestra selección peruana hace sus encuentros internacionales y que es muy importante. Hoy es uno de los más modernos de América del Sur. El 5 de junio del 2009 se produce el famoso baguazo en la llamada Curva del Diablo. ¿En qué consistía? Primero, todo estaba mal. Alan García había nombrado ministra del Interior a una maestra, en este caso a Mercedes Cabanillas. Entonces, Mercedes Cabanillas era maestra, que sabía de policía, pues, ¿no? En fin, esta señora, cuando era ministra del Interior, se quiere explotar las riquezas que hay en el subsuelo de las comunidades nativas de esta zona de Bagua, la zona de Amazonas. Entonces, los campesinos, llamémoslos indígenas, con su justo reclamo, salen a protestar ante esta intención, salen a defender sus riquezas. Entonces bloquean la carretera, la carretera de penetración de la selva, la bloquean en la llamada Curva del Diablo. Entonces doña Mercedes Cabanillas no tiene otra idea más que ordenar a la policía recuperar las carreteras a sangre y fuego, y se da el enfrentamiento entre la policía y los indígenas. El resultado fue pues 24 policías muertos y 34 indígenas también fallecidos, y un montón de desaparecidos que hasta hoy se está reclamando pues justicia, ¿no? De esta masacre que se dio realmente. En el 2009 también se creó el Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas y Centenarias. En otras palabras, lo que quiere decir todo esto, más el título, lo que quiere decir es la reconstrucción de colegios llamados emblemáticos. Por ejemplo, aquí en la región Lambayeque está el Colegio San José, ¿no? Que es un colegio emblemático, el mismo Colegio Santa Magdalena Sofía, que todavía no se ha reconstruido. Pero acá se reconstruyeron 20 colegios en Lima y Callao y 21 colegios en provincias. En el 2009 se inicia la construcción del Hospital del Niño. Y el Hospital del Niño estaba. Lo que pasa es que su infraestructura era pues una infraestructura mediocre, ¿no? Entonces acá se empieza un moderno hospital. La construcción de este moderno hospital, el Hospital del Niño. En el 2009 también se inicia la construcción de uno de los colegios, llamémosle así, más emblemáticos que tiene el Perú, ¿no? El Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. Este colegio que es, pues, se llega ahí a través de concurso y que le brinda a los estudiantes todas las facilidades, sobre todo los que son primeros puestos. En el 2010 se inicia la construcción del Gran Teatro Nacional, hoy que es una obra muy bonita, muy moderna, hay que decirlo también. En el 2010 se inicia la construcción del Metropolitano, esta obra para poder mejorar lo que es el servicio de transporte en la capital, en Lima. El 22 de julio del 2010 vemos también que se crea el Ministerio de Cultura para difundir lo que es la marca Perú, lo que es nuestra riqueza cultural. Continúa otras obras, continúa con la construcción del tren eléctrico, que era pues, llamémosle así, digamos, la gran ambición que tuvo Alan García. Entre otras obras construyó la carretera interoceánica sur, la que ya habíamos mencionado en el gobierno anterior. Asimismo va a firmar tratados de libre comercio con China, con Singapur, tratado de libre comercio con Canadá, con Tailandia, con Corea del Sur, con la Unión Europea, con Suiza, Liechtenstein, Islandia, Noruega y también con México. Otro caso que remeció el gobierno de Alan García, este segundo gobierno, fue el escándalo de los narcoindultos. ¿Qué son los indultos? Son una gracia presidencial que se da mayormente en los meses de diciembre, ¿sí? Y que beneficia pues a algunos presos. Entonces Alan García dijo que estos indultos lo había dado
pidiendo pues el asesoramiento y el consejo de Dios. Luego supimos que Dios no tenía nada que ver aquí con estos indultos. ¿Cómo así? Entre el año 2006 y el 2011 se dieron 5.246 indultos. Luego se llegó a 5.500. De estos indultos, 3.207 fueron indultados narcotraficantes, o sea, narcos. ¿Ya? Carlos Butrón dos Santos, alias Brasil, que así se la llamaban a este ex narco, él revela, o sea, habla después, revela que se le dio a una mega comisión que había creado Alan García, se le sobornó para que se dé indulto, se dé perdón a estos narcos y puedan salir. ¿Sí? Entonces esto fue un tremendo escándalo. Entonces ya se supo que pues, Diosito no tenía nada que ver, lo que tenía que ver era pues el dinero, sí, de los narcos, ¿no? En los indultos de Alan García. Finalizado su periodo, dejó reservas internacionales netas de 47.000 millones de dólares. El PBI creció 26%, gracias al crecimiento de la minería y al aumento del precio de los metales. Una vez más, la debilidad de este gobierno fue la corrupción. Cantidad, 10.000 corruptos. El mismo Alan García, Kimper, luego, que Alan García lo llamó rata, Kimper luego daría a conocer de que efectivamente Alan García también había recibido dinero. No solamente de los narcos, sino también inclusive de Odebrecht, como vamos a ver posteriormente. El 10 de abril de 2011 se convocan a elecciones presidenciales. También elecciones para el Congreso, 130 congresistas, y para el Parlamento andino, 5 parlamentarios. Los candidatos, digamos, más llamativos eran pues Ollanta de Alianza Gana Perú, Keiko Fujimori de Fuerza 2011, pero Pablo Kuczynski de Alianza para el Gran Cambio, Alejandro Toledo por Perú Posible y Luis Castañeda del Partido Solidaridad Nacional. Los dos candidatos más votados fueron Ollanta Humala, que de todos los votos válidos obtiene el 31.72%, y Keiko Fujimori 23.56%. Ninguno de los dos obtuvo mayoría, por lo tanto van a una segunda vuelta. En esta segunda vuelta se lleva a cabo el 5 de junio del 2011. Quien gana, Ollanta Humala, logra derrotar a Keiko Fujimori con el 51.45%, y así Ollanta Humala llega a la presidencia. Veamos entonces el gobierno de Ollanta Moisés Humala Tasso. Va a gobernar desde 2011 al 2016. Este gobierno se va a caracterizar por un excesivo protagonismo de la primera dama Nadine Heredia, que eso fue visto, no podemos entrar en tanto detalle por el tiempo, pero eso fue un escándalo. Prometió acabar con el modelo neoliberal, no va a cumplir esa promesa. Hizo del país un país menos industrial y más productor de servicios, como lo es hasta hoy en día, ¿no? Hoy los servicios han ganado un lugar muy grande en lo que es la economía nacional. El 31 de agosto del 2011, lo primero que hay dentro de lo que es el gobierno de Ollanta Humala es que aprueba la ley de consulta previa a los pueblos indígenas. Esto como consecuencia del baguazo que pasó anteriormente. A través de esta ley, pues, los recursos de los pueblos indígenas no se podían explotar así abiertamente sin antes consultar con ellos. Ojo, y esta consulta no solamente era sobre los derechos colectivos, o sea, de propiedad que se tenía sobre las riquezas, sino también sobre la existencia física como tal, de que podría, digamos, poner en peligro la existencia misma de las comunidades, de la identidad cultural o de la calidad de vida o desarrollo de las comunidades. Lo malo es que la ley era muy general, pues la norma no definía cuáles eran estos derechos colectivos, más aún si toda actividad podía generar una afectación de la existencia de la identidad, la calidad de vida. O sea, eran términos muy ambiguos y hasta ahora no se tiene bien claro eso. Por eso es que todavía, digamos, se vulneran los derechos de las comunidades. En octubre del 2011 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, un ministerio que buscaba incluir dentro de los beneficios que brinda el Estado a aquella población que no ha sido, pues, digamos, beneficiada o que ha sido olvidada, ¿no? Para eso era el ministerio, que creo no ha cumplido realmente su objetivo. En el 2011 y el 2011 lanzó los programas Beca 18, que son unas becas para financiar los estudios de pregrado para jóvenes con altos calificativos que hoy existe. Sea el programa Caliwarma, que es para alimentar a los niños que están en el colegio y que realmente hasta libró muchas críticas debido a la que muchos productos han sido hasta descompuestos, ¿no? Y también la pensión 65, una pensión que da el Estado a aquellas personas que están a partir de esta edad, 65, 60, 70 años, porque no tienen acceso al trabajo y necesitan pues también ellos, digamos, tener una fuente de ingresos para poder vivir.
En noviembre del 2011 se da uno de los conflictos más importantes dentro de lo que es el gobierno de Ollantumala, que es el conflicto minero, ya denominado el conflicto minero Conga. Este conflicto afectaba a los distritos de Bambamarca en Piura, Celendín en Cajamarca, y que fue en este caso pretendida por la minera Yanacocha. La minera Yanacocha de Cajamarca quería pues explotar oro y otros minerales en esta zona de Conga. Expliquemos para que se nos entienda. Ya la minera Yanacocha había demostrado que no guardaba pues con las promesas de no contaminar el medio ambiente. Además, recuérdense que en esta zona andina es una zona divisoria de aguas y de ahí, se originan muchos ríos que tienen mucha importancia en lo que es la agricultura de la zona y también en la costa. Porque esto podía afectar inclusive en la costa, igual que el proyecto Cañariaco, ¿no? Que es en Lambayeque. Entonces, esta zona buscaba, la minera Conga buscaba desarrollar una minería a tajo abierto. Cuando es tajo abierto significa que vas a quitar el material del cerro, literalmente te desapareces el cerro. Al desaparecer el cerro, desaparecen las lagunas, pues, y la naciente de los ríos. De hecho, que desaparecen los ríos. Eso lo sabe hasta un niño de primaria. Entonces, la propuesta era que en el cerro Quilish se debería hacer 2 tajos abiertos. Uno de ellos de 2 kilómetros de largo y el otro de 1 kilómetro de profundidad. Emplazado sobre la laguna El Perol, que tiene 15 millones de años de antigüedad. Se iba a remover 92,000 toneladas de roca al día por 17 años consecutivos. Imagina, se traían abajo todo el cerro. Así mismo depositando los desmontes, o sea la basura, sobre la laguna azul, contaminar esta laguna. Claro que la empresa decía que iban a hacer lagunas artificiales, pero imposible. Esta laguna, dice, más los bofedales circundantes, dan vida al río Jadibamba. Por otro lado, el promedio de 85,000 toneladas de relaves tóxicos que generaría la explotación de este cerro durante al menos 17 años, lo iban a depositar en los relaves ubicados en un área de 700 hectáreas que constituyen los nacientes de estos ríos, principalmente del río Jadibamba, ¿sí? Del distrito de Huasmín, del que las comunidades usaban pues para la agricultura, para la ganadería e inclusive para el consumo humano. Entonces, en las inmediaciones del proyecto Conga existen cerca de 40 lagunas y más de 100 hectáreas de bofedales y humedales que se perderían para siempre. Pero el atractivo, ¿y por qué nosotros, digamos, el gobierno acepta perder toda esta riqueza? ¿Cuál era el atractivo? ¿Qué proponía la mina? Entonces, la minería, ¿qué proponía? El dinero, pues, ¿no? ¿Qué proponía? La minería lo que proponía era que se podría lograr con la explotación de esta mina 11.800.000 onzas de oro, proyectadas a un costo de $250, le asignaría ganancias pues de al menos $1.750 por onza, sin contar los 3.1 billones de libras de cobre, además de otro punto. En otras palabras, aquí está en juego pues millones de dólares. Otro atractivo es el canon. Algunos alcaldes de una de estas provincias pues nunca habían visto tanto dinero y el canon, o sea la regalía que iba a dar la mina, iba a ser fuerte. Entonces, desgraciadamente en el Perú, en lugar de pensar en la riqueza natural, más se piensa en el beneficio económico en el bolsillo. Pero ahí estuvieron las comunidades que se levantaron en protesta y evitaron que se dé este proyecto, ¿no? Aunque hasta ahora se sigue luchando contra este proyecto minero Conga. Asimismo, el 20 de septiembre de 2011 se da el caso PRONA, Programa Nacional Alimentario Agrario, ¿no? Entonces, este Programa Nacional de Asistencia Alimentaria tuvo un escándalo. ¿Por qué? Porque la comunidad es pobre. Recuerden que esto brindaba alimentos a la gente pobre. Entonces, resulta que 3 niños van a morir envenenados con alimentos producto del PRONA. ¿Qué había pasado? Que estos productos, estos alimentos los habían guardado en unos depósitos que contenían veneno, que contenían pues digamos material para las chacras, ¿no? Para poder abonar las chacras. Entonces todo eso había contaminado la comida y eso se le dio a los niños y 3 murieron intoxicados. Pues eso fue realmente un tremendo escándalo sobre la mala práctica de cómo se guardaban estos productos que enviaba el PRONA. En octubre de 2011 se da el escándalo del segundo vicepresidente, otro escándalo, el escándalo Omar Chejade.
que lo obligó a renunciar inclusive. Era el segundo vicepresidente. Y aunque esto fue una cuestión familiar, llamémosle así. ¿Qué pasaba? Como era el segundo vicepresidente, el señor Chejade era pues amigo del Grupo Wong, uno de los grupos más poderosos que tiene el Perú. Entonces el Grupo Wong quería hacerse cargo de la azucarera Andahuasi, pero la azucarera Andahuasi estaba tomada por los, digamos, campesinos que buscaban reivindicaciones y buscaban mejoras. Entonces, para limpiarle el camino, Omar Chejade no tuvo otra cosa que reunirse con su hermano Miguel, su primo, el actual director, bueno, en ese momento el director de la Policía Nacional del Perú, y los generales Guillermo Arteta y Abel Gamarra se reúnen en un restaurante, simplemente pues como favorcito, mira hermano, ¿sabes qué? Yo quiero que el Grupo Wong administre esto de acá, así que desalójame a los campesinos, sin necesidad de haya pues una orden judicial y nada, o sea, estaban reuniéndose para favorecer al Grupo Wong. Esto salió, estos audios salieron y pues terminó con la renuncia de Omar Chejade. El 9 de febrero de 2012 se captura a uno de los últimos líderes que va quedando del Partido Comunista de Perú, Sendero Luminoso, y que resistía en la zona del Braille, ¿no? En la zona del río Apurímac y Yene, ¿no? Acoyes, Apurímac, Yene y Perené. Entonces, Eleuterio Flores, llamado el camarada Arteta, ¿no? En abril de 2012, narcoterroristas toman el complejo Camisea, el complejo gas de Camisea, ¿no? De esa manera fueron tomados como rehenes 36 trabajadores. El gobierno no tuvo más idea, otra respuesta que enviar 1.500 efectivos para el rescate de estos trabajadores, y pues murieron 8 policías, van a morir durante, este rescate. También vemos nosotros que durante este gobierno, en el 2012, este gobierno aumenta el sueldo mínimo de 675 nuevos soles a 750 nuevos soles, como pueden observar aquí en la gráfica. Ya luego, este sueldo mínimo va a aumentar con posteriores gobiernos a 850 y hoy está en 930 soles, pues no es el sueldo mínimo que se debe ganar. También tenemos que el 31 de octubre de 2013 puso en práctica el proceso de reforma magisterial. Eso lo pone en práctica el ministro de Educación, Jaime Savera, que fue cuestionado, ¿no? Esto fue, recuerden que Alan García promulgó esta ley. Acá lo ponen en práctica. En esta ley es el ascenso por mérito. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la carrera pública magisterial, si nosotros queremos, los maestros, desean ganar más, tener mejores beneficios, deben prepararse. Para ello deben dar una evaluación, un examen. Ese examen te va a ti a permitir subir de escala, en este caso son 8 escalas, y al subir cada escala, tu sueldo también aumenta. Pero también para que permanezcas en las escalas o para que ingreses a la carrera tienes que dar un examen. De esta manera los maestros van a ser constantemente evaluados. Si no aprobabas, entrabas a un nuevo examen, digamos así, de recuperación. Si no aprobabas otro y si no volvías a aprobar, ahí sí te sacaban pues de lo que es la carrera pública magisterial, la meritocracia. Entonces, mucha gente está bien que los profesores den examen, sí, pues deben también ellos ser evaluados. Genial. Pero no solo quedó ahí, sino que después va a pasar también a otros trabajadores del Estado. Sí, en el 2013 se da justamente esto, promulgó la ley del servicio civil, la llamada ley Servir. Esta ley también lleva la meritocracia que se había planteado para los docentes, para todos los empleados del sector público. En otras palabras, también iban a ser evaluados los policías, también iban a ser evaluados los médicos, es decir, todos los servidores de las entidades públicas. Entonces ahí todos salieron a protestar, no, ¿cómo van a evaluar a mí? Yo soy contador, ¿cómo? Pues si los maestros somos evaluados, ustedes también, pues todos somos parte de lo que es el servidor público. Esta ley hasta ahora existe, ¿ya? Muy bien, elevó el presupuesto de educación de 3.8 a 3.8 de Producto Bruto Interno, muy poco realmente, muy poco lo que es el subir a este nivel de Producto Bruto Interno. En el 2013 rechazó la solicitud de indulto a Fujimori, por 2 veces rechazó el indulto, no le dio el perdón a Fujimori. En el 2014 se inaugura el proyecto Olmos, por fin se va a inaugurar ya, y va a irrigar 38.000 hectáreas, ¿no? Y hay grandes escándalos acerca de lo que es el proyecto Olmos. Muchos dicen inclusive que gran cantidad de tierras están dentro de lo que es la familia Fujimori, no ha captado esas tierras en Olmos. En el 2014 se da el escándalo La Centralita, otra vez los escándalos de nuestros últimos gobernantes.
¿En qué consiste este escándalo? Este escándalo involucra pues a César Álvarez, que era, digamos, ex gobernador de lo que es la región Ancash, y a Martín Belaúnde, que era ex asesor del Partido Nacionalista. En este escándalo se demostró que Martín Belaúnde y César Álvarez habían fingido contratos laborales para hacer llegarle dinero directamente a Palacio para favores, para, etcétera, para sobornos, directamente a Nadine Heredia. Esto involucraba directamente a Nadine Heredia y las libretitas. Este escándalo de la centralita afectó directamente al gobierno de Ollanta Humala. Otras obras de este gobierno: construyó 13 COARES y 13 colegios de alto rendimiento académico. Asimismo, amplió el programa Juntos. Este programa que se aplica mucho en lo que son las zonas rurales, en la zona de nuestro país. Muchos no saben, pero en algunos lugares los campesinos no mandan a sus hijos al colegio, no los mandan. Entonces, una forma de motivarlos para que los envíen porque prefieren tenerlos en la chacra es decir que todos los niños que van al colegio, los padres reciben un bono por enviar sus niños al colegio para que reciban educación. Se les paga. Ese es el programa Juntos que hasta hoy se viene, digamos, aplicando. Entonces son para garantizar que niños menores de 14 años asistan a la escuela y cumplan con metas de nutrición, salud, etc. Entonces, ¿quieres tu bono? Ya, a ver, el niño está yendo a la escuela, perfecto, vamos a la posta. A ver, háganle un chequeo, ¿está bien nutrido, está bien comido? Sí, el niño salió bien, perfecto, ahora sí, toma tu bono. Así funciona hasta ahora este programa. Asimismo, amplió la red dorsal nacional de fibra óptica, que es para la velocidad del internet, que hoy tanto lo necesitamos. Asimismo, empieza pues lo que vendría a ser ya la inauguración para la construcción del aeropuerto de Chincheros, en el Cusco, y que luego va a involucrar muy gravemente al posterior gobierno, o al presidente, llamémoslo así, el actual presidente Vizcarra, ¿no? Asimismo, avanza con la construcción de la línea 2 del Metro de Lima, ¿sí? Y va a ampliar una de las carreteras más importantes, va a ampliar la carretera longitudinal de la sierra. Miren ustedes, una carretera que parte de lo que conocen yendo por la zona de Pucará, Chiple, de Chiple se avanza hacia Cutervo, de ahí vienen Cochabamba, avanza hasta Chota, siguen por Hualgayoc y van a llegar hasta Cajamarca. También viene el tramo que va, en este caso, desde lo que vendría a ser Cajamarca, Trujillo, la desviación a Chilete, acá la desviación a Chilete y directamente hacia la empresa P3N. Esto de acá es una zona que amplía pues lo que es la carretera, que facilita también el acceso y la salida de productos de la zona de Cajamarca y Amazonas. También tenemos que, entre otras obras, va a construir 168 hospitales, ¿sí? Asimismo, al final de su mandato, la economía crece 2.8%, que es un poco realmente. Tenemos pues, ¿no?, el crecimiento sea un crecimiento explosivo de lo que es la burocracia estatal, digamos, un excesivo contrato de personal para lo que vendrían a ser pues las empresas públicas. Muy bien, continuando, tenemos que al finalizar su mandato en el 2016 convoca a elecciones el 10 de abril. En estas elecciones los candidatos preferidos eran pues Keiko Fujimori por Fuerza Popular, Pedro Pablo Kuczynski por Peruano por el Cambio, Verónica Mendoza por el Frente Amplio, Alfredo Barnechea por Acción Popular y Alan García por Alianza Popular, ¿no? La muerte. Entonces, en estas elecciones, como pueden ver, de los votos válidos, Keiko Fujimori obtiene el 39.86% y Pedro Pablo Kuczynski el 21.05%. Prácticamente Keiko estaba ganando, ¿no? Pero no lograba el 50% más uno. Entonces se van a una segunda vuelta. Eso se va al 5 de junio. Y ahí sorprendentemente se revuelve, ¿no?, digamos, la intención de voto, y de esa manera Pedro Pablo Kuczynski gana con 50.12%, y así viene el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que va a durar poquito tiempo, porque luego va a venir pues el gobierno, en este caso de Martín Vizcarra, que es el presidente actual y que lo vamos a estudiar en la próxima clase, de Pedro Pablo Kuczynski y de Martín Vizcarra. Por ahora no me queda más que agradecer a la profesora Amelia Malca Cueva por su infinito apoyo y a ustedes por su infinita paciencia. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.